No, démosle, hermano, démosle entonces. Listo. Muchos éxitos, pues, a todos. Chao. Gracias. Buenos días, muy buenos días a todos. Buenos días. Buenos días, compañeros. Buenos días, chicos y chicas. Hola. ¿Qué hay? ¿Cómo están todos? Joana, buenos días. Hola, ¿cómo están? Hola, buenos Hola. días. Hola, Bien, profe, buenos días. Hola, muy Juan buenos Diego. días a días. Hola a todos. todos. Qué bueno que Sí, estén así todos sí. animados y participativos. Ciclo 4, octavos y novenos. Bienvenidos, muchachos y Buenos días, muchachas. profe. Claro que sí. Buenos Hola, días. profe, buenos días. Hola, Ah, Elo. muchos saludos Eiber. a los 500 que están conectados. ¿Cómo amanecieron? Ah, no, son 102 nada. Ya casi vamos para allá. Eiber, Ana Sofía, hola. Queremos Hola, más profe. cámaras, más cámaras. Bueno, Mariana Osorio Mejía. ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido? Buenos días, profe. Buenos días, buenos días. Bueno, muchachos, Bien, 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 bien. Bueno, ojalá estén bien, bien en la familia, muchachos. Recuerden lo que estamos diciendo estos días. Estamos en una situación muy compleja de salud pública. Es increíble que haya personas que digan todavía que el COVID no existe. A mí eso me parece bastante curioso. Y hay otras personas. Buenos días. Buenos Hola. días, Juan José. Hay otras personas que dicen que el COVID no existía, sino que lo están poniendo con las vacunas. Entonces, hay cualquier cantidad de ideas para negar lo que efectivamente es una realidad, muchachos. Y esto del COVID tiene que ver también con una manera de ser nuestra, de ser colombianos. Nosotros en el fondo somos muy egoístas y nosotros nos ponemos a llorar y nos duele cuando nos tocan directamente a nosotros. Cuando se muere el familiar, cuando asesinan a alguien, entonces ahí sí hay violencia, alguien cercano, ¿cierto? Ahí sí vivimos en el peor país y entonces a quién hay que darle también, cómo va a ser, pero antes de que eso llegue a nuestro círculo, el dolor es de otros, el conflicto armado está por allá en el Cauca o no sé, no sé, el hambre está en La Guajira y en Chocó. No, muchachos, esto todo está jodido, para no utilizar otra palabra, por todos lados. Entonces, cuídense mucho. Los niños también transmiten, los niños también les da COVID. Utilicen el tapabocas, la distancia social, eviten ascensores, conglomeraciones, cuiden los abuelos mucho, los papás. Bienvenidos, Joana, bienvenido el profe Nelson, todos muy bacano que estén acá, ya son 108. Entonces yo voy a empezar Gracias. rápidamente. ¿Le parece, Nelson, o algo más? No, está bien. Saludándolos a todos ustedes y a los compañeros y alumnos. Darle la bienvenida, claro que sí, hágale, Edward. Empecemos. El chat de asistencia después lo hacemos. Listo, Lo listo. activamos después más tarde. A ver, un estudiante que diga, toda esta guía que tiene como 20 páginas, yo la resumo o estas son las dos palabras más importantes que pueden agrupar toda la guía. A ver, ¿quién se atreve? Pues no tiene que ser, pues, pero ¿cuáles cree que son esas palabras? Esas dos palabras que más aparecen, que incluso pueden aparecer más en esta guía, en esta segunda guía. A ver, Juan, usted. Evolución. ¿Cuál? ¿Cuál? Revolución y libertad. Revolución y libertad. Me parece excelentes elecciones esas dos palabras. ¿Alguien tiene otra idea? Bueno, yo no sé quién fue el que dijo, fue Juan Pablo Tuberquia. Yo estoy de acuerdo con ese Señor. estudiante. Me parece que las dos palabras más importantes son, por un lado, revolución
Por un lado, libertad, que son dos palabras que están directamente relacionadas, muchachos. Las revoluciones, de hecho, como lo ha explicado el profe Nelson, con todas estas cosas de ciencias sociales que nos han enseñado, pues la revolución no podría darse sin una conciencia plena de la libertad humana, ¿cierto? Y del ejercicio de esa libertad, del poder transformador de la libertad. No podría darse la revolución si el hombre se concibe a sí mismo como un ser estancado, quieto, como que ya lo tiene todo determinado desde fuera. No podría darse si, pues, si el ser humano se concibe como alguien al que todo el mundo le dirige, pues, digamos, su destino. Llámese naturaleza, llámese Dios, llámese otros. Bueno, la vez pasada entonces explicamos así a grosso modo la parte de ética y valores de esta guía. Hablamos de la ilustración un poco, de la ética de la ilustración, de sus características, de mayoría y minoría de edad. Hablamos también, presentamos las actividades y muchachos, hicimos entre todos, ustedes lo recuerdan bien, esta actividad de clasificar estas palabras entre mayoría de edad y minoría de edad. ¿Sí se acuerdan? Copiar las tareas, que era más parte de la minoría de edad, etcétera, etcétera. ¿Con qué vamos a continuar hoy? Yo tengo dos cosas. A ver, lo primero es como que leamos este texto de las actividades. La mayoría de los hombres, a pesar de que la naturaleza los ha librado desde tiempo atrás de conducción ajena, permanecen con gusto bajo ella a lo largo de la vida, debido a la pereza y a la cobardía. Por eso les es muy fácil a los otros erigirse en tutores. Es decir, por eso les es muy fácil a los otros convertirse, presentarse en tutores. Y mire esto tan importante. Es tan cómodo ser menor de edad. Y entonces piensen, muchachos, en lo siguiente. ¿Cómo no va a ser bueno? Bueno, entre comillas. ¿Cómo no va a ser bueno que a ti te lleven la comida, te sirvan, que otros trabajen por ti, que otros piensen por ti, que usted no tenga sino que estirar la mano y recibir? Esas son características de la minoría de edad. Y dice Kant, es tan cómodo ser menor de edad. Si tengo un libro que piense por mí, un pastor, un sacerdote que reemplaza mi conciencia moral, un médico que juzga acerca de mi dieta, y así sucesivamente, no necesitaré del propio esfuerzo. Ojo con esto acá. La mayoría de edad, como ya hemos dicho, tiene que ver con la capacidad de pensar por sí mismo, de esforzarse y a partir de esa conciencia transformar. Aquí nos está diciendo, es muy cómodo que todo llegue desde fuera. Y piensen en lo siguiente, por favor. Piensen en todas las cosas que nosotros utilizamos a diario. El computador, el horno, ahora que estamos en la casa. ¿Cuántas de esas cosas que nosotros recibimos desde fuera sabemos cómo funcionan? Sabemos cómo se construyen. Sabemos realmente lo que tienen dentro. Nuestra vida en general es muy operativa, muy inconsciente. Y la gran mayoría de las cosas que nosotros hacemos, de hecho, o que utilizamos, ni siquiera sabemos cómo se construye, por ejemplo, cómo se configura el plástico, ¿cierto? ¿Cuáles son los procesos químicos que intervienen en eso? Si nosotros miramos detenidamente eso, nosotros no tenemos que saberlo, por supuesto, todo, pero somos, digamos, muy ignorantes en relación con nuestros contextos. Con solo poder pagar, no tengo necesidad de pensar. Otro tomará mi puesto en tan fastidiosa tarea. Ojalá no tengas que pagar para que te hagan una tesis cuando estés en la universidad. Ojalá usted
aproveche el colegio para aprender y la universidad y lo puedas hacer tú, decir lo que tú piensas. Como la mayoría de los hombres tienen por muy peligroso el paso a la mayoría de edad. Fuera de ser penoso, aquellos tutores ya se han cuidado, ya, ya se han cuidado muy amablemente de tomar sobre sí semejantes superintendencias. Esperen un segundo, por favor. Sí, muchachos. Muy interesante el texto de Immanuel Kant, un filósofo alemán, que nos habla de esta minoría y mayoría de edad en torno a la ética de la libertad. Entonces, muchachos, interesantísimo, interesantísimo. No dejemos que los otros hagan las cosas por mí. No, yo hago las cosas por mí mismo, ¿sí? No espero. La mayoría de edad no es la edad cronológica. La minoría de edad no es la minoría cronológica. Es como lo que dice el profe Eduardo, es la capacidad de conciencia que yo, y el grado de conciencia que yo tengo frente a las cosas. Eduardo, sigue allá. Nelson, muy amable hermano, sino que aquí Santi Hágale, me no, dice, tranquilo. después de haber atontado a sus reses domésticas, ojo pues, claro, y es lo que, muchachos, las sociedades también, sobre todo los dirigentes dentro de las sociedades, pues están muy felices con que nosotros seamos algo así como reses domésticas. La palabra doméstico significa también maleable, significa algo que se puede simplemente disponer de eso a la antojo, Manipulable. manipulable. Muchas gracias, Joana. Después de haber atontado, ¿cómo se atonta un ser humano? Pues digamos, lo primero es haciendo cosas para que ese ser humano no crea en sí mismo. Por ejemplo, quitándole su valor, quitándole su autoestima, que no crea en sí mismo, que no puede pensar por sí mismo. Entonces, después de hacer todo ese proceso, que es un proceso también muy cultural de atontamiento, los medios, muchachos, Eh, los Eduardo, medios, sí, Nelson. una cosita muy importante, perdone que le interrumpa, me parece interesantísimo este aporte, porque es que el facilismo, muchachos, y miren, miren, de verdad que sí. Yo sé, la sociedad y todo en torno a, a estas cosas, se nos, que se nos facilitan las cosas, eso es verdad, pero llegamos a un extremo en que nos atontan a todos y no nos permiten ni pensar, ni hacer, ni crear. Entonces, por eso nos volvemos, ¿qué? Como reses, como animales al matadero, ¿sí? Si todo el mundo piensa que deben facilitarnos las cosas, como dijo Edward al principio, muy rico que nos lleven todo a la cama, pero muchachos, eso trae graves y serias consecuencias. Entonces, pongámosle cuidado al asunto. El facilismo nos lleva a la minoría de edad y nos lleva a que nos sometan, a que hagan las cosas por nosotros. ¿Listos? Sí, Nelson. Gracias. Gracias a vos y a Joana. Vea, yo creo que muchachos que hay que poner límites también a ciertas cosas que pueden ser muy perjudiciales. Por ejemplo, hace poco sí, abrí Instagram y pues lo primero que le aparece a uno es pues, personas muy bellas, hombres y mujeres, pero lo que uno ve es como esa búsqueda tan vacía de parecer ante la sociedad que uno es un ser perfecto físicamente hablando. Entonces uno ve que detrás de estos seres lo que hay es un montón de horas y horas perdidas para uno tomarse una buena foto, para después Ah, subirla a las redes sociales y para que tenga muchos likes y para que haya muchos seguidores. Entonces, si yo tengo 2.000 o 3.000 o 4.000 o 5.000 seguidores, entonces, pues esa es la medida de mi valor. Mi valor depende de cuán exitoso soy yo popular en las redes sociales. Muchachos, yo no tengo nada contra el hecho de que ustedes sean bonitos y bonitas, muy bacán.
Pero cuando la vida se reduce a eso es porque usted es una res doméstica, pues, o sea, a usted lo han domesticado, a usted le robaron toda la energía, le robaron la capacidad de pensar. Usted es un ser maleable. Eso pasa con las redes, eso pasa con la televisión, eso pasa con muchos discursos de corte religioso, político, en los cuales usted es como un caballito cochero que tiene delante simplemente el cobertor y va donde lo lleven, ¿cierto? Lo contrario de eso es lo que está planteando Kant, que es la mayoría de edad. Y lo contrario de eso es lo contrario de ser unas criaturas pacíficas es esa capacidad de rebelarse. Miren esto, después de haber atontado a sus reses domésticas, de modo que estas pacíficas criaturas no osan, o sea, no se atreven a dar un solo paso fuera de las andaderas, o sea, como si fueran muletas en que están metidas, les mostraron el riesgo que las amenazas intentan marchar solas. Si intentan marchar solas. O sea, si usted cruza ese límite, ay, mi ojo con lo que va a pasar. Si usted piensa por sí mismo, usted va a tener muchos problemas. Si usted deja a esa persona, entonces no va a conseguir otra igual. Si usted deja de ir a ese grupo religioso, entonces se va a condenar. O sea, todo el tiempo están esos límites como para que la gente simplemente no se atreva. Atreverse es uno de los lemas de esta época que se llama la Ilustración. Lo cierto es que ese riesgo no es tan grande, pues después de algunas caídas habrían aprendido a caminar, como cuando aprendemos a montar bicicleta. Pero los ejemplos de esos accidentes por lo común producen timidez y espanto y alejan todo posterior intento de rehacer semejante experiencia. En estos dos textos de las actividades, este y el primero está resumido a toda la parte, muchachos, de ética y valores. Bueno, voy a dejar de compartir y les voy a proponer, ya para ir cerrando, no me quiero extender mucho, Nelson, para que tengas tiempo, una actividad. Y la actividad es una actividad interactiva que tengo por acá y ya mismo se las voy a demostrar y ustedes desde sus pantallas también la van a poder hacer. Vamos a darle a esto unas 4 vidas. 4. Bueno, entonces, aquí se las presento y ya les comparto el enlace. ¿Listo? Ahí están visualizando, ¿sí o no? Sí, sí, señor. Eso, listo. Entonces, aquí, usted, como por esta cinta le va a pasar a usted usted va a completar, mejor dicho, causas de la minoría de edad. Entonces usted va a señalar en las opciones que tiene acá abajo la que considere que es la correcta. ¿Listo? Eso es lo que vamos a señalar cualquiera, solo por mostrarles. Esta. Ahí aparece que está equivocado, ¿sí o no? Ilustración. Ilustración, ¿qué será? ¿Qué será la ilustración? ¿En qué consiste? Le voy a dar acá cualquier cosa solo por mostrarles. Error, ¿cierto? De esas 8 opciones, la que corresponde. La luz de la razón, perdón, la luz de la razón combate, es como completar que combatirá. Voy a marcar cualquiera. Ah, bueno, era esa. Listo. Esa va a ser como la actividad. Esa actividad vamos a dar 5 minuticos. Voy a darle aquí. Ya les voy a compartir a ustedes el enlace. ¿Les parece? No me va a demorar. Aquí, bueno, voy a darle 5 minuticos, no más de 5 minuticos a aplicar a la actividad y ya voy a darle acá. La voy a poner en el chat. En el chat. Voy a darle Eso. Como...
Estar en again es como repetir la actividad, entonces no, vamos a tratar de hacerla una sola vez bien hechecita, ¿listo? Voy a poner acá el link, me lo voy a llevar para el chat, lo voy a habilitar un momento solo para que vean el enlace. Y listo. Bueno, preferiblemente sigan el enlace desde su computador para que lo vean un poco más grande. Ahí está pues el enlace. Vamos a ver cómo les va. Voy a desactivar otra vez el chat. De todas maneras, si desactivo el chat, pueden seguir el enlace, ¿cierto que sí, Nelson? Ya lo copiaron, de más que Sí, profe, si lo desactiva, sigue el chat. sí, Sigue el enlace, sí, para yo ya lo evitar vi, yo ya lo vi. que copiemos ahí otras cosas. Listo, mientras ustedes lo van visualizando desde ahí, yo igual voy a estar también aquí. Aquí mirando pues la actividad. Tienen 5 minutos. Y tienen como 4 vidas, pues, ¿cierto? Acá estos corazoncitos son como las chances que tienen. El hombre ético actúa, entonces vamos a buscar ahí la que sea la correcta. El hombre ético actúa, la que completa. Bueno, yo voy a marcar por marcar aquí. Ustedes lo van haciendo bien. Acá dice wrong, equivocado. Si te equivocas 4 veces, hasta ahí llegas. Acá voy a equivocarme otra vez voluntariamente. Fíjense que si se equivoca las 4 veces, ya no va a poder. Ya se le acaba la oportunidad. Se le Una acaba vida. la oportunidad. ¿Sí? Se le acaba la oportunidad, entonces tómense los minuticos para que lo piensen bien. Para que piensen, deben muchachos registrarse con el nombre. Se pone, por ejemplo, Edward, octavo 2 y ya, se registra y puede desarrollar la actividad. Hay 8 personas aquí. Me parece que hay 8 personas que ya están desarrollando la actividad. Y ahorita entre todos la hacemos. Ustedes me ayudan para poder terminar de explicar. Dice acá que 15, ya hay No, 15 yo ya la estudiantes. hice, pero perdí. 15 estudiantes, ya hay 15. No Lo me perdió. perdí. ¿Qué le pasó, Juan José? ¿Cómo les fue? Mal. Tranquilos, no hay problema. Eso, la idea simplemente Me perdí mal, profe. como para que interactúen un ratico, muchachos. Y ahorita entre todos lo revisamos. Vamos a ver cuántos van. Dice que 15. Hay un promedio de 2.6 correctas sobre 8, o sea que estamos muy bajos. Nos fue muy mal pues a los que ya lo hicieron. Hay solo 3 estudiantes, este es el tope, 3 que sacaron 8 de 8. Vamos a Profe, ver. yo Hola. saqué las 8. Aquí me Uy, aparece, vea, Diana Cárdenas. Ah, muy no. bien. 8 correctas y una mala. Samuel Samuel Palacio, y 8 Nicole correctas. Ospina. Nicole también. Y el tiempo es el que los pone pues como en el ranking. Acá está por tiempo. ¿Cuál? Bueno, yo perdí, caí solo 2. Las preguntas que tienen más errores, vea Juan, de los que han respondido. Sobre la ilustración, tiene 6 incorrectos. Sobre la, 6. sí, los que tienen como más errores, la minoría de edad, raro porque ya lo habíamos explicado. Esta de tradición, esclavitud y prejuicios tiene 8. Ya vamos a mirar bien cuáles son
correctas. Voy a mirar aquí a ver si ya hay más estudiantes. Ya hay 39. Ah, no, esta no está. ¿Puede volver a participar? Yo puedo compartir otro enlace, aunque aparecen otros resultados, pues, ¿sí me entienden? Como si hubiese sido ya otra actividad. 68. Muy buena participación. Anímense los que faltan. Hay 68 que ya participaron. 66. Subió un poquito el nivel de acierto. El nivel de acierto está como 3.4 sobre 8, pero no vamos por la mitad. 17 estudiantes respondieron 8 de 8. Y Dayana Cárdenas Valdés es la más rápida. ¿Cuánto? 9.9 segundos. A ver, yo miro. Ah, no. A ver. Bueno. Increíble, pues. ¿Será que sí? Bueno. Aquí están los estudiantes, la lista. Tatiana Marín, 8 correctas también. Miguel Muñoz de octavo 2. Maritza, 8 Lenay. correctas. Profe, baje lento, yo me voy. Bueno, 66 han realizado la actividad. Profe, ¿le puedo volver a poner la lista de los números? Ya voy a poner, Profe, ¿no va a poner otro enlace para que hagamos otra actividad? ¿quieren otro enlace? Sí, Pero sí, ¿quieres profe. hacer otra actividad de este tipo? Sí. Sí, profe. Ven, yo les pongo, para la próxima les diseño pues otras, siquiera otras 2 o 3. Porque ustedes me van a ayudar en este momento. Vamos a resolverlo entre todos. Esperen, yo cierro acá. Aquí ya cerré. Voy a volver sobre la actividad y lo vamos a hacer despacito. Me ayudan. Después de la participación. Vean pues, muchachos. Entonces dice. 3, 2, 1. Vamos a ver. Digamos que 5 minutitos más ingresen todos los compañeros. Tradición, esclavitud y prejuicios. ¿Qué será ahí? ¿Cómo a qué se opone esto? A ver, ayúdenme pues. Profe, Hola. Diego, es un crítico. ¿qué es un qué? Sí, son, Maritza, sí. Es la primera. Dices, tradición, esclavitud y prejuicios son criticados y examinados por la razón. Vamos a ver si Maritza. Excelente, Maritza. Punto para Maritza ahí. Causas de la minoría de edad. ¿Qué es la causa? ¿Qué es la causa? Profe, Pereza. Pereza, cobardía, indecisión y desánimo. Pereza, cobardía, indecisión y desánimo. Muy bien. Excelente. Vamos con otra. Lo opuesto a la razón, a la verdad y a la conciencia es El instituto, la ignorancia y inconsciencia. el instinto. Se equivocó. El instinto. Bueno. Ya voy, gracias. En la época de la Ilustración, muchachos, las cosas estaban como así. Por un lado la luz y por el otro lado las sombras. Por un lado la inteligencia y por otro lado la ignorancia. Entonces, del lado de la razón se consideraba que se alcanzaba la luz de la verdad. Profe, se le va a acabar el tiempo. No, bueno, no, hágale que ahí le damos. Lo opuesto a la razón, la verdad y la conciencia es, entonces, el instinto, la ignorancia. Todavía tenemos unos segundos. Ilustración es época de gran optimismo en la racionalidad humana. Se creía que la razón lo podía todo. Muy bien. La mayoría de edad es... Pensar y actuar por sí mismo. Pensar y actuar por sí mismo. Perfecto, muy bien.
Minoría de edades, la Capacidad de incapacidad. decidir. Sin la tutela de otros, la tutela. Muy bien. ¿Qué más dice? Dice, el hombre ético actúa basándose Basándose en principios universales. Bueno, según Kant y otros ilustrados, denme 30 segundos, el hombre es capaz de descubrir a través de su razón qué es lo correcto y lo incorrecto. Por ejemplo, puede descubrir qué significa justicia. Y al descubrir esa idea de justicia, tiene el deber de seguirla siempre. Y también, digamos que concibe esto ya como un principio universal, es decir, ese principio aplicaría para todos los seres humanos. Entonces, está. Las penumbras. La luz de la razón combate las penumbras, o sea, las sombras de la ignorancia. No, yo como me voy a equivocar en esa, no. Claro, ahí está el contraste. Por un lado luz, por otro lado oscuridad, por un lado razón. Bueno, vamos a mirar finalmente los resultados y ya. Pues 95 lo lograron solucionar. 81 dice acá, subió un poquito el promedio de acierto, 4.1. 37 estudiantes hicieron correcta la de la ilustración. La pregunta de mayor acierto fue la... Hay un microfonito por ahí. Pues siléncielos. ¿El niño dónde dejó? A ver, ¿quién será? A ver, yo veo. Ah, es Angelina, ya. Perfecto. Listo. La pregunta de mayor acierto es esta de la mayoría de edad. Y No, profe, es el hombre ético actúa, tiene 48. Ah, tiene 48, perfecto. Actúa a partir de principios universales, ¿cierto? Descubriendo a través de su razón. Bueno, ya muchachos, para ir terminando. Vamos a mirar acá. Reinaldo dice, bueno, ya esto lo miramos ahorita. Muchachos, la ilustración fue una época de mucha fe en la razón. Los ilustrados creían que a través de la razón, el combate de la ignorancia, se podía alcanzar casi cualquier cosa. Que el ser humano podía alcanzarlo todo si seguía esa línea. ¿Ustedes qué creen? Si uno es excesivamente racional, si uno a toda hora le da como importancia al cerebro, a todo lo que sea consciente, ¿ustedes creen que eso es positivo o negativo? También tiene consecuencias no tan buenas. No sé si me entienden la pregunta. Ser excesivamente racional es bueno. Excesivamente racional. No. ¿Qué creen? A ver, alguien que argumente, a ver, alguien que ¿Me diga. puede volver a repetir por favor la pregunta? Ser excesivamente racional, o sea, eso de creer que todo lo podemos organizar solo mediante la razón, es bueno. No. Profe, no. No. Porque en algún momento uno se va a sentir obviamente solo y se va a sentir aburrido. Juan Diego dice que no. Es que la ética de Kant, esta ética kantiana era muy extrema, muy extrema. O sea, la razón siempre la racionalidad. Entonces, Kant descuidó un aspecto también muy importante del hombre y los ilustrados también, que es el sentimiento, por ejemplo. El ser humano también es sentimiento y también tiene aspectos que son muy valiosos y que no siempre, digamos, somos conscientes de ellos. Es una discusión Sí, ya más complicada, sí, Nelson. Edward, claro que sí. Hay dos palabras que podemos utilizar para complementar este momento o esta época en forma crítica.
no es que todo sea válido en la ilustración, ¿cierto? Como usted lo acaba de decir, hay muchas posiciones o mucha posición extrema, pero mira, van a criticar o se va a criticar o se va a poner en tela de juicio dos cosas o dos aspectos de la vida del hombre, y es el aspecto social y el individualismo. Es decir, la ilustración exagera en la exaltación del individualismo, que a veces, como, no sé, puede ser que se acepte y se diga, ah, no, es que a veces hay que ser muy individualista, ¿sí? Bueno, no egoísta, pero individualista puede que sí. Pero apunta la ilustración a ensalzar el individualismo. Pero también critica o también pone en tela de juicio o pone en evidencia el problema de lo social. Como usted dice, del sentimiento, de las emociones, sí, de las emociones, pero también del aspecto social, como que se libera de ese asunto, como que deja de lado ese asunto. Miren que esta vida del hombre en forma individual no coexistimos, bueno, no existimos. ¿Sí? Nosotros tenemos que estar en contacto con otros seres humanos. Estamos con los demás. Entonces, yo pienso pues que una exageración de la ilustración y de esta ética ilustrada es como dejar de lado ese aspecto social comunitario, pienso yo pues. Pero muy bien Muchas los gracias, Néstor. aportes. No, excelente, hermano, porque, bueno, pensar por sí mismo, que es como uno de los lemas de la ilustración. Y entonces Sí, todos creemos que pensamos por sí mismos, pues, y hay que combatir a todo el mundo, y se va a ir usted a pelear ahorita con su mamá, que porque usted es libre. O sea, con ese tipo de cosas también hay que ser muy cuidadosos. Y la mayoría de las veces nosotros, como decía un filósofo que se llama Spinoza, luchamos por nuestra esclavitud creyendo que luchamos por nuestra libertad. Entonces, muchas veces nos creemos el cuento, que somos muy autónomos, que somos muy libres, que somos muy rebeldes, que me voy de la casa a los 15, que cómo va a ser cucha, que no sé qué. Y llega a los 2 días llorando porque la cosa no es tan sencilla. O sea, se necesitan procesos de maduración muy lentos y de errores, muchachos, errores. Uno se equivoca muchísimo. Todos tenemos que, para eso de la mayoría, de ir madurando. Claro, todos nos creemos que entendemos, que podemos, pero es verdad lo que dice el profe Nelson, es muy peligroso también y no hay que dejar de vista los otros. Entonces, mucho cuidado. Sí, Eduardo, hay una palabra también adicional en torno a este pensamiento de la ilustración, pues, pero que también es válido, ¿cierto? Que es la autonomía. Nosotros tenemos que buscar la autonomía, la independencia, ¿sí? No depender, que eso tiene que ver con el tema de sociales, que es la independencia de Estados Unidos, la independencia de Francia, la independencia de las colonias americanas, la independencia económica. Yo sé que sí, pero también entendemos que hay que ser racionales, pues hay que ir despacio y como dijo Eduardo, hay que analizar muy bien, porque no todo es color de rosa. Cuando decimos, no, ser autónomos, pero significa tener una conciencia clara, ¿sí? Ser autoconsciente del asunto y no simplemente ser facilista y decir, ah, no, es que estoy buscando mi autonomía. No, pero es que decirlo, a hacerlo implica una serie de cosas que inclusive de maduración o de madurez, ¿sí? No es que tengamos que esperar tampoco a los 18, los 20 o los 21 años. No, porque el asunto no es cronológico, el asunto es de esa capacidad de dejar atrás la pereza, esa capacidad de ser independientes y de actuar no con rebeldía solamente, pero si se puede manifestar eso como la autonomía como rebeldía, pues bueno, ser rebelde es en términos pues positivos, es como aceptarlas, perdón, no aceptar las cosas tan fácilmente, ¿sí? Que todo lo que nos llegue y entonces aceptarlo, no. Tener posición crítica frente a las cosas.
pero con prudencia, con respeto, con amor, con inteligencia. Muy bien, así es que hay que debe hacerse. Bien. Y Nelson, para terminar, no, nos quedemos muy libres, ¿no? Pues, y la palabra libertad está de moda y de hecho es Sí. casi que un imperativo social eso de ser libres. Entonces todos debemos gozar de la libertad y todo es pues como de fácil acceso, pero eso es mentira, muchachos. Muy libre, cocine pues, aprenda a cocinar, deje de joder la mamá, que esto no me gusta, que porque así aprenda a cocinar. Eso es un ejercicio de la libertad. Lave su ropa. ¿Usted lava su ropa? Usted trapea, usted sería capaz de vivir solo. A ver, piensen pues. Veo muchas cabezas diciendo que sí, y el dinero, vaya y después de el la dinero. casa. Y ayer le dijo a la mamá, me voy, que no me aguanto, que no me deja salir con el Brian, que no sé qué. A ver, ¿cuántos pues? A ver, muchachos, la vida. Yo lavo ropa en mi casa, profe. A ver, eso. Pues sí, hay algunas chicas que de pronto lo hagan, En la casa y colaboran. Eso, claro, y hay que fortalecer, y cuando tú aprendas a cocinar, vienen otras cosas, muchachos, los procesos de libertad realmente son complejos, Es de independencia. qué pena interrumpirte, No, Eduard. no, Yo no. creo que desde la ilustración, sobre todo con Kant, nosotros no podemos entender libertad como hacer lo que nos dé la gana, lo que nos venga en gana, para nada, porque la libertad conlleva a una responsabilidad de sí mismo, de lo que usted actúe, piense por usted mismo. Entonces, nosotros sí, sí, somos muy libres, pero a la hora de tener responsabilidades las evadimos totalmente. Entonces, ¿hasta qué punto podemos ser libres? ¿Usted Exacto, es que qué tan dispuesto está a ser responsable de su propia libertad? exacto, muy bien, Joana. Es que la autonomía, autónomos, auto es darse la ley a sí mismo, autónomos. O sea, es quedarse con una ley, pero una ley ya con la que yo estoy de acuerdo. Muchachos, la vida es de normas también. O sea, hay que ser responsable. Eso está asociado a la responsabilidad. No, yo soy el ser más autónomo de todo el mundo. Préstame la tarea. Es como así. Ven y yo te copio, o sea, vos sos el más autónomo y de hecho ustedes le pastelean a uno y 3 estudiantes le mandan a uno la misma actividad en un mes. Entonces uno dice, pues madre, pues cuál autonomía, ¿cierto? Y después va a pelear con la mamá que no la dejó salir hasta las 10, porque no sé qué, yo soy libre, los derechos humanos, libertad de expresión. Hay mucha confusión y ahí lo dejo para que el compañero Nelson pueda hacer su intervención. Listo, muchas gracias, profe. Muchas gracias, muchachos. Bueno, gracias, Eduard, por este aporte y el trabajo tan bacano de la actividad. Aquí entonces, a ver, vamos a mirar. Pero antes voy a ver si comparto, cómo es que compartir pantalla. Eso. Aquí, bueno. Eduard, me dice si sí se está viendo ya. Nelson, sí, señor. Sí. Sí. Bueno, entonces, ¿cuál es el tema que nos convoca, muchachos, en el día de hoy? Pues, o por lo menos en estas semanas. Se llaman las revoluciones burguesas y la revolución económica en América y Europa. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a mirar cómo la independencia de Estados Unidos y la Revolución Francesa fueron dos grandes revoluciones burguesas. Realmente fueron los burgueses los que determinaron o decidieron tomarse por la fuerza un cambio, el cambio, dejando atrás el sistema político que los estaba subyugando. La segunda se llama la revolución económica. Entonces, en América y en Europa, la revolución económica, es decir, la revolución industrial. Claro, es muy interesante, muy bacano, muy chévere. Sí, la revolución industrial
ha tenido y ha pasado por diferentes fases, diferentes épocas, pero aquí iniciamos con realmente dos etapas de la revolución industrial y las vamos a ver. Bueno, para ello he tenido entonces la creación de una presentación en Prezi, que yo creo que algunos la conocen. Aquí pues para mí sí es muy, muy bonita, es novedosa porque es diferente a las presentaciones de PowerPoint tradicionales. Entonces, bueno, miren que yo la creé el 6 de abril. Claro que no fui tan experto, pero bueno, todo esto esperemos que salga bien. Empezamos. Está cargando la presentación, porque eso es por internet. A ver cómo la ampliamos. Ya, ahora sí. Dice, entonces, el tema principal, obviamente, ya lo hemos mencionado, se llama las revoluciones burguesas y la revolución económica en América y Europa. ¿Listo? Bueno. Ya se... Las tres grandes revoluciones que se presentaron en América y Europa fueron la independencia de Estados Unidos, la Revolución Francesa de carácter burgués y la Revolución Industrial de carácter económico. Aquí se presentan entonces dos imágenes. Uno tiene que ver con la independencia de Estados Unidos. Mire la bandera, ¿sí? Ahí están las estrellas, y la bandera que tiene rayas blancas y rojas. Bueno, aquí tenemos la segunda imagen, un edificio, ¿sí? Como un castillo, es el castillo, la toma de la Bastilla. Esta Bastilla era una cárcel, o estaba, digámoslo así, concebida para albergar los enemigos de Francia. Y entonces, la toma de la Bastilla es un símbolo que nos va a indicar el proceso de la Revolución Francesa. ¿Listos? Pues. Tema 1. La independencia de las colonias británicas en Norteamérica. La rebelión de las colonias que el Reino Unido poseía en el norte de América constituyó la primera revolución de carácter burgués y el precedente de otras posteriores. ¿Cuáles? Revolución Francesa y la revolución de las colonias americanas de España, aquí en América, obviamente, ¿cierto? Entonces, miren, la independencia de las colonias británicas, ¿cuántas fueron? Vinieron de allá 13 colonias que se establecieron en Norteamérica, ¿sí? Digamos así, a un costado del Océano Atlántico, y entonces ahí desarrollaron toda su, digamos así, toda su civilización, su colonización. Eran colonias de Inglaterra, del nuevo Reino Unido, Inglaterra, pero como se vinieron para Norteamérica y colonizaron esas zonas, lentamente se fueron, digámoslo así, apoderándose, apropiando de ese territorio hasta el punto de ya no querer más seguir dependiendo de quién, del Reino Unido de Inglaterra, ¿cierto? Ya no querían nada más. Y eso facilitó entonces la independencia. Claro, hubo otros factores que vamos a ver posteriormente. Bueno. Las 13 colonias antes de la Revolución, desde el punto de vista económico, habían alcanzado cierta prosperidad. De las 13 colonias, 8 que estaban ubicadas al norte, basaban su pujanza en la industria y el comercio y estaban lideradas por una rica burguesía. En cambio, las 5 restantes estaban hacia el sur. Sí, y miren la gran diferencia, porque estas 5 colonias eran agrícolas, no eran industriales. ¿Sí? Cultivaban algodón, tabaco y arroz.
pero también tenían algo muy particular y era que los burgueses no trabajaban y les daban el trabajo era a los esclavos negros, sometían a los negros enormemente, qué pesado. Y su clase adinerada estaba compuesta fundamentalmente por terratenientes, se creían ricos, pues, porque tenían bastantes tierras y eso les hacía importantes y sometedores a la esclavitud. Pero tanto unas como otras colonias, desde una práctica mercantilista, estaban sujetas al llamado pacto colonial, que las obligaba a suministrar materias primas a la metrópoli a cambio de recibir sus manufacturas. ¿Qué significa eso, muchachos? Que el pacto colonial consistía. ¿Quién era la metrópoli? La metrópoli era Inglaterra, era realmente el Reino Unido de Inglaterra, de la Gran Bretaña y todo eso, ¿sí? Principalmente las ciudades de Inglaterra concentraban el gran poder, que allá estaba el centro del poder. En Londres, entonces, ¿qué pasa? Ella tenía un pacto colonial con las colonias, entre ellas estas 13 colonias norteamericanas. Esa práctica mercantilista consistía en las colonias proveían de materias primas ¿a quién? Pues a Londres y a las ciudades de Inglaterra que tenían un proceso industrial mucho mejor, pues y un gran dominio, y entonces, claro, ellas ¿qué hacían? O la metrópoli ¿qué hacía? Pues les proporcionaba a las colonias tecnología y otras cosas, ¿sí? Ya le mandaba los productos ya hechos. Desde el punto de vista, perdón, se me fue. A ver acá. Desde el punto de vista político. Miren, dependían de la colonia británica. ¿Quién era el rey en esa época? Jorge III. Gozaban de escasa autonomía las colonias que estaban en Norteamérica. Y los gobernadores británicos constituían la máxima autoridad. No poseían representación en el Parlamento inglés y eran precisamente allí donde se decidían asuntos importantes que les concernía. Pues, si eran situaciones que afectaban a Norteamérica, digamos ya las colonias norteamericanas, a las 13 colonias británicas que estaban en Norteamérica, entonces porque ellos no podían decidir sobre su territorio y nada. Ese era el problema, porque todos los impuestos y las decisiones políticas se tomaban desde la metrópoli y no desde las colonias británicas que estaban en Norteamérica. Eso entonces, la ausencia de participación política generó malestar entre los colonos y el deseo de alcanzar cierto grado de independencia. ¿Listos? Bueno. A ver si de pronto por acá, eso acá. Seguimos entonces acá, las causas de la revolución de las 13 colonias. Desde mitad del siglo XVIII existía una serie de factores como son la economía dependiente, la falta de autonomía política, que estos factores realmente dañaban las relaciones entre colonos y la metrópoli. Claro, es que uno dependiendo siempre del otro, no. Recuerden lo que está diciendo Edward, el profe Edward, hablando de la ilustración, ¿sí? Y de la autonomía y de la libertad. Entonces los colonos realmente se sentían como que no tenían autonomía política y dependían económicamente de la metrópoli, y eso despertó el deseo por la liberación. El desencadenante, ¿qué fue? Se produjo tras la Guerra de los 7 años que Inglaterra había mantenido con Francia. Entre Inglaterra y Francia realmente se presentó un conflicto que duró alrededor de 7 años. Ahí está la fecha, 1756 y 1763. 7 años de guerras entre ellos. Este conflicto generó una crisis financiera no solamente en Inglaterra, pero también y en Francia, en los dos países, del estado que la corona intentó paliar recurriendo al forzoso concurso económico de los colonos en forma de nuevos impuestos. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir, muchachos, que la guerra de los 7 años llevó a una crisis económica
a Inglaterra y a Francia también. Entonces, mucho cuidado, de verdad. ¿Qué hizo Inglaterra? ¿Y qué hizo Francia? ¿Qué hicieron estos dos países? Pues, hombre, para mejorar, digámoslo así, las finanzas de estos dos países, recurrieron ¿a qué? A crear impuestos, Y miren que hoy en día aquí el presidente Duque tiene una reforma tributaria. ¿Qué quiere decir eso? Lanzó una reforma en la que va a gravar con impuestos una serie de cosas. Es decir, va a recoger algún dinero con nuevos impuestos que nos van a imponer. Bueno, en Inglaterra y en Francia también pasó lo mismo. ¿Listos? Bueno, ¿a quién le va a gustar que le aumenten a uno los impuestos? Porque es que los impuestos los tenemos que pagar el pueblo, los tenemos que pagar nosotros. Entonces, eso realmente generó un malestar entre los colonos y se rebelaron contra la metrópole de Inglaterra. ¿Sí? Sí. No quisieron comprar sus productos, no quisieron mandar materias primas, y eso generó un conflicto, una crisis y una revolución que llegó a que se formara un nuevo estado, una nueva constitución, que se redactara, pues que se reconociera primero como su independencia de la metrópoli y se creara una nueva constitución, porque la constitución, lo que había de constitución estaba en Inglaterra, o dependía de quién, de la metrópoli. Entonces, en Norteamérica, en el nuevo estado, se asentó sobre un conjunto de valores e instituciones inspirados en el pensamiento liberal e ilustrado, que se extendieron posteriormente a otros países. ¿Qué significa eso, muchachos? El liberalismo como corriente política y el movimiento de la ilustración sirvieron de inspiración para que en Norteamérica, o entre las 13 colonias que tenían digamos, un conocimiento de la situación y de las nuevas tendencias en Europa, pues se apropiaran del pensamiento liberal y de la ilustración. ¿Para qué? Realmente para poderse liberar e independizarse. La Constitución de 1787, bueno, entonces, ¿qué pasó? En el año de 1776 se produjo definitivamente la revolución o la independencia de Norteamérica del gobierno inglés, ¿sí? Ahí realmente, ¿qué hizo? Se redactó una carta diciendo que ya no se iba a tener ningún vínculo con Inglaterra, con la metrópoli. Y Thomas Jefferson fue quien redactó esa carta y se convirtió en el primer presidente de Estados Unidos. Bueno, en el año de 1787 se creó una nueva constitución, ya va teniendo en cuenta todas las situaciones, pero de Norteamérica, o sea, de las 13 colonias que están en Norteamérica, no de la situación o de la constitución que les imponía Inglaterra. La organización política por la que se optó fue la de un Estado federal republicano que agrupaba las 13 colonias en una confederación voluntaria. Para que entendamos, muchachos, que ya no es bajo el sistema monárquico de Inglaterra, sino un nuevo Estado llamado federal republicano. Sí, miren, era una nueva forma de organización política. Consecuencias de la independencia de las 13 colonias. Desde el punto de vista económico, sin trabas mercantilistas, lanzándose a un proceso de expansión económica. ¿Qué significa eso? Muchachos, ya no había ningún pacto colonial. ¿Listos? Entre las colonias e Inglaterra, la metrópoli, no. Entonces, eso, si no había ninguna traba mercantilista, pues entonces
eso hizo que las 13 colonias afianzaran un proceso de expansión económica y ya pudieron elaborar sus propios productos, se concentraron en mejorar los procesos industriales y expandir todo su mercado a diferentes regiones. Ya no es con Inglaterra, el negocio no era con Inglaterra, sino con otros países de Europa principalmente. Entonces, miren, esa idea de expansión económica les abrió las puertas. Desde el punto de vista social, la burguesía asumió el liderazgo de una moderna sociedad de clases. Ya realmente la clase burguesa asumió un liderazgo político, económico y social, ¿sí? Entonces, miren, ya realmente con digamos, los valores de la modernidad, entonces la sociedad burguesa de estas 13 colonias se afianzó y lideró procesos de cambio. Desde el punto de vista internacional, surgió el primer ejemplo de descolonización. ¿Sí? Miren, era el primer ejemplo, ese sirvió como modelo para que otras naciones y otras regiones se descolonizaran. Miren que Inglaterra tenía como colonia América, pero ya con esta revolución facilitó entonces que otros países y otras regiones, otras colonias también se independizaran. Cuarto, desde el punto de vista político ideológico se consumó la primera revolución de carácter liberal que permitió hacer realidad las ideas más avanzadas de la Ilustración. Bueno, miren cómo es de interesante. Estas son las consecuencias para que las tengan en cuenta al momento de algún examen. Bueno, tema 2. Recuerden, el anterior tema 1 tenía que ver con la independencia de las colonias norteamericanas, de la metrópoli inglesa, ¿listo? De la metrópolis, Inglaterra. Era una revolución burguesa. Otra revolución burguesa tiene que ver con la Revolución Francesa. El proceso que conocemos como Revolución Francesa supuso la caída del antiguo régimen en uno de los países más poderosos del mundo, Francia. Las repercusiones de tal conflicto no afectaron exclusivamente a Francia, sino que en mayor o en menor medida sirvieron de referente a aquellos que en Europa conspiraban en contra de las monarquías absolutas y luchaban por la abolición de las desigualdades del régimen feudal. La crisis del antiguo régimen en Francia ya la hemos venido hablando porque eso fue uno de los temas de la anterior guía. El régimen, el antiguo régimen, perdón, era esa organización o ese régimen político de la monarquía absoluta. Entonces decimos que en las postrimerías del siglo XVIII Francia asiste al desmoronamiento de las caducas estructuras feudales. Sí, ya el sistema económico no era el sistema feudal que se venía dando hasta realmente el siglo XVIII facilitó que las estructuras económicas ya eran modernas, ya no eran feudales, ya eran basadas en el capitalismo. El proceso se manifestó a través de una crisis social y del Estado que condujo a la descomposición del absolutismo. Miren, al generarse una crisis social, pues obviamente realmente se puso en tela de juicio la forma como se gobernaba en esa época, ¿sí? Y si el absolutismo o el régimen absoluto era el que imperaba ya. ¿Qué pasó? Entonces, debilitó eso, lo descompuso. ¿La Revolución Francesa qué hizo? ¿La Revolución qué hizo? Eso, debilitar el absolutismo. Pues miren, recuerden que estábamos hablando de que el pensamiento liberal y el pensamiento de la Ilustración también hicieron, digamos así, mella o hicieron que los burgueses de Francia fueran contra el rey o contra el régimen de esa época y salieran airados.
es decir, que lograran un cambio de pensamiento y un cambio en todos los órdenes. Las ideas de la Ilustración jugaron un papel muy importante en este conflicto. La mala coyuntura económica que aquejó a Francia durante los años 80 aceleró el proceso de la revolución. Ya habíamos dicho que con el problema, muchachos, de la guerra entre Francia e Inglaterra, durante 7 años debilitó las finanzas de Inglaterra y obviamente de Francia. Entonces, ¿qué pasó? Esta coyuntura económica, ¿qué hizo? Que los burgueses, además de que el rey había decidido como crear nuevos impuestos y la situación económica no estaba como tan buena en Francia, entonces aceleró el proceso de la revolución. Dice acá, yo me devolví, pero eso, crisis de la sociedad francesa. Legalmente la sociedad francesa estaba dividida en estamentos. Los estamentos realmente no son clases sociales, pero los estamentos eran como muy rígidos, ¿sí? Y realmente había muchos privilegios o había muchos privilegiados, que era la clase noble, la nobleza, y el clero sobre todo también. Y entonces, ¿qué hacía eso? Pues manifestar una desigualdad. Los beneficiarios de este orden social eran la nobleza y el clero. Ambos poseían altos privilegios y muchas excepciones, pero había un tercer grupo en esta sociedad francesa, un tercer estamento que estaba constituido pues por el grueso de las personas, burgueses, artesanos, campesinos y otros colectivos marginales, carecían de privilegios y sumaban el 90% de la población. Miren, vean, sobre ese heterogéneo conjunto recaían los impuestos y cargas económicas en los que se sustentaba el Estado. ¿Cuáles fueron? Entonces, en la guía hay un cuadrito que yo lo traje nuevamente aquí. Causas principales de la Revolución Francesa, muchachos. Aquí hay tres causas para que las vayamos a ir recordando. ¿Sí? Yo sé, esto es muy, ¿cómo se dice? Muy teórico, sí, pero es importante que sepamos las cosas. Es que uno para poder criticarlas tiene que saberlas. Uno, es el endeudamiento de Francia por guerras y despilfarros del rey. Sobre todo del rey Luis XVI, que en la época de 1789 fue a quien le tocó la revolución directamente. La crisis y la revolución directa. Segunda causa, el cobro de altos impuestos a las clases más pobres, ¿sí? Porque los nobles y el clero no pagaban impuestos. Tan pinchados eran y tan privilegiados eran que no pagaban impuestos. Y tercera causa, las ideas de la Ilustración y del pensamiento liberal también, ¿sí? Las ideas de la Ilustración que realmente aquí se caracterizó porque el hombre descubrió maravillas dentro de sí mismo que lo hacían menos dependiente de la iglesia y de la sociedad, y menos dependiente de quién, de las metrópolis. El hombre descubrió que no necesitaba más que a sí mismo para cambiar el mundo. ¿Listo? Bueno, estas fueron las causas de la Revolución Francesa. El proceso revolucionario francés atravesó varias fases, y aquí yo les dije, ojalá fueran a consultar la revuelta de los privilegiados, los estados generales, la Asamblea Nacional y la Asamblea Constituyente, la Asamblea Legislativa, la Convención Nacional, el Directorio. Todas estas fueron las fases por las que pasó o atravesó la Revolución Francesa. Vamos a apagar el micrófono de los que lo tengan abierto para que puedan escuchar y seguir mirando la presentación. Tenemos el significado de la Revolución Francesa. Miren, muchachos, aquí traigo 4 significados. ¿Qué significó la Revolución Francesa? Fue la primera revolución política burguesa del continente europeo. Profe, pero entonces tenemos como primera, es la independencia de Estados Unidos, sí, pero esta
realmente incidió con mayor fuerza o impactó con mayor fuerza a Europa y el resto de los países del mundo, porque sus precedentes hay que buscarlos en la Revolución Inglesa del siglo XVII y en la independencia de los Estados Unidos. Pero aquí en la Revolución Francesa se concentraron todas, digamos así, todos los valores y todos los mecanismos para el cambio de pensamiento definitivo y el cambio económico que se dio desde la estructura política. Segundo, la Revolución Francesa supuso la implantación del liberalismo, asestó un golpe decisivo al absolutismo monárquico que fue reemplazado por la soberanía nacional, el reparto de poderes y el reconocimiento de las libertades individuales. Dotó a Francia de una nueva estructura de la política de propiedad agrícola, aunque perdieron las grandes propiedades agrarias en manos de la burguesía, nació un nuevo tipo de explotación de tamaño medio en sustitución de los antiguos latifundios que pertenecientes a la nobleza y al clero. Ya realmente la tierra tuvo que ser repartida, ¿sí? No definitivamente, pero sí comenzó a pensarse y a darse tierras a las personas, a los campesinos, para que pudieran cultivarlas y evitar el latifundismo, ¿sí? O sea, el pensamiento terrateniente. Cuarto, constituyó un referente político e ideológico. Las futuras revoluciones burguesas que se desarrollan a lo largo del siglo XIX volverán sus ojos hacia ella. Sucedió así en las oleadas de 1820, 1830 y 1848 y en los procesos de independencia colonial que dieron origen a nuevos estados como los de América Hispana. Es decir, que esto sirvió como ejemplo para que en América, en Sudamérica sobre todo, se presentaran revoluciones y liberaciones, independencias. Bueno, tenemos, ay María, está muy largo, pero está muy bonito, porque mire esta presentación. Tema 3 y último. Miren, muchachos, tiene que ver con la revolución económica, el cambio que se dio. La revolución industrial supuso el tránsito de una economía agraria y artesanal a otra marcada por la industria y los procesos mecánicos, ¿sí? O sea que la producción mecánica llevó a un cambio económico. Se inició en Inglaterra a mediados del siglo XVIII y durante el siglo XIX se fue generalizando con diferente ritmo en otros países de Europa, Estados Unidos y Japón. ¿Dónde nació? En Inglaterra. En la actualidad, muchos países en el mundo todavía presentan estructuras de carácter preindustrial, es decir, con una economía agraria y artesanal. No se han industrializado y lo han hecho parcialmente. Y entonces, ¿de quién estamos hablando? Estamos hablando de países en vías de desarrollo, ¿sí? Colombia no es un país industrializado, está en vía de desarrollo, ¿sí? Desafortunadamente. Y muchos países latinoamericanos estamos en vía de desarrollo. Muchos países asiáticos y muchos países africanos. ¿Dónde se muestra el desarrollo industrial? Pues en Europa, básicamente. Bueno, hay dos, digámoslo así, dos fases de la revolución industrial. Una inicial revolución industrial, la primera revolución industrial se presentó en torno a lo agrario, a lo demográfico, a lo técnico y comercial. Sí, ahí está. Miren, los cambios que se dieron a nivel agrario fueron esenciales. Precedieron y facilitaron las de la industria. Por su ritmo acelerado y su precedencia han sido consideradas una auténtica revolución agrícola. Se dio una transformación de la producción agrícola o del cultivo agrícola. Sí, ahí dice auténtica revolución agrícola. ¿Por qué? Porque realmente se le metió, digamos así, procesos mecánicos a la agricultura. Demográfica. Durante el siglo XVIII la población de Gran Bretaña aumentó aceleradamente, pasando de unos 6 millones de habitantes en 1750 a 28 millones
en 1850, lo que constituyó una innegable revolución demográfica, muchachos. ¿Qué quiere decir revolución demográfica? Que creció la población en forma exagerada. Eso es. Técnicas, una vez aplicadas al sistema productivo, condujeron a un excepcional incremento de los bienes materiales y comerciales gracias al desarrollo de las comunidades, perdón, de las comunicaciones y la revolución en los transportes. Se multiplicaron las relaciones comerciales. Mire, el cambio a nivel comercial fue enorme gracias a la revolución industrial. Se presentaron innovaciones técnicas. Miren, muchachos, realmente se crearon nuevas máquinas o facilitando la producción, se crearon máquinas en las que realmente reemplazaban la mano de obra del trabajador. Tristemente, pero así fue. Inicialmente, lo que se creó una máquina que hacía lo que hacían 10 trabajadores. Entonces, una máquina fue reemplazada o reemplazó a 10, póngale, a 10 trabajadores. Eso fue un impacto enorme. ¿Lo vamos a pensar positivamente? Claro que sí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esa máquina va a hacer más producción, va a producir más y de mejor calidad, porque lo va a hacer con un tiempo limitado, un tiempo estándar y una precisión mejor. Los hombres, tristemente, como consecuencia negativa de estas innovaciones técnicas, es que muchos quedaron desempleados. Sí, ya, bueno, pero mire aquí, el trabajo se trasladó desde los talleres artesanales con un reducido número de operarios en las fábricas, donde máquinas y obreros fueron agrupados en grandes concentraciones que fueron las fábricas. Los principales campos en los que se produjeron las innovaciones técnicas fueron el de la energía. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se creó la máquina de vapor. Y en la producción textil. ¿Por qué? Porque se creó el hilado, se creó una máquina que hilaba y realizaba tejidos de algodón. También se produjeron cambios en la metalurgia porque se crearon hornos. Y finalmente en el campo de transporte. ¿Por qué? Porque se creó la locomotora. Y eso facilitó, perdón, que con la locomotora como medida de transporte se llegara a lugares donde antes no se había podido llegar, ¿cierto? Con las mercancías. Bueno, tenemos que se produjo una segunda revolución industrial, sí, o sea, como una segunda fase. Tras la primera fase de la industrialización que se dio en Inglaterra, se extendió a Europa, a Estados Unidos y Japón, y con ello se inició un nuevo ciclo. Superada la crisis de 1873, que habría de durar hasta el estallido de la Primera Guerra Mundial en el año de 1914. En este periodo, Gran Bretaña perdió su liderazgo en beneficio de otras potencias. ¿Qué quiere decir? Que Holanda, Bélgica, Francia, Alemania, Italia, algunos otros países también desarrollaron la industria, o se produjo también la revolución industrial, y eso facilitó que no solo en Gran Bretaña o Inglaterra fuera como el centro de la revolución industrial, no, sino otros países importantes que también comenzaron a producir nuevos productos. ¿Qué caracterizaron? Bueno, esta época se caracterizó, esta segunda fase, por el empleo de nuevas fuentes de energía. Ya no era el carbón, sino también el petróleo, el desarrollo de nuevos sectores de la producción, cambios en la organización de la producción y el trabajo, ¿sí? Habían, sí, obreros, habían capataces, habían supervisores, bueno, una escala de trabajos variada. Nuevas formas de capital empresarial, sí, porque claro que sí, ya cambia. Ya la riqueza no está concentrada en la tierra, sino en el dinero, digámoslo así. Y con ello, entonces,
facilitó el intercambio y la compra de nuevos productos y nuevas materias primas. La formación de un mercado de extensión mundial, miren que sí, ya el mercado no era local, sino internacional. Los cambios demográficos y los cambios sociales también se presentaron con mayor razón en esta época, pues porque al aumentar la población, aumentan las necesidades de ¿qué? Pues sus necesidades. Para cubrir sus necesidades requieren de ropa, medicamentos, alimentos. Y entonces, claro, que con los cambios que se dieron en la primera y segunda revolución industrial facilitó que las cosas fueran más fáciles. Entonces ya no se moría la gente tan fácil y se podía conservar más tiempo la vida, con mayor calidad de vida, digámoslo así. Bueno, tenemos acá un dato importante que lo van a recordar, muchachos. Adam Smith es conocido principalmente por, ay, ya se me acabó el tiempo, por su obra La riqueza de las naciones, que es un estudio acerca del proceso de la creación y acumulación de riqueza. Tiene que ver con el fenómeno mercantilista y los fisiócratas, donde se pelea por que no se dañe la naturaleza y que toda la riqueza se obtiene desde la naturaleza, pero sin el carácter científico de la obra de Smith. Debido a dicho trabajo, que fue el primer estudio completo y sistemático sobre el tema, a este señor Adam Smith se le conoce como el padre de la economía liberal moderna. ¿A quién se le conoce como padre de la economía liberal moderna? A Adam Smith. Bueno, vamos a terminar para que podamos las actividades, muchachos. Ya ustedes aquí hay que llenar este cuadro. Ustedes lo hacen en el cuaderno o en hojita de blog y lo van completando. Está el emparejamiento, el numerito que hay ahí, se coloca en la rayita que está al lado de sus pantallas. A ver, para mí está en el lado izquierdo. Bueno, tenemos, aquí hay una segunda actividad, hay un cuestionario, hay un crucigrama que hay que hacer, y resulta que hay unas ilustraciones, unas caricaturas que hay que analizar y escribir sobre ellas. Tercera, pues ya sea parte de la anterior, y es el crucigrama como tal, hay que llenarlo. Todas las palabras están ahí, se han mencionado. Hay una palabra que no mencioné, está dentro de la Revolución Francesa, que se llama el régimen de terror de Robespierre, Maximilien Robespierre. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Ya se acabó. Entonces, a ver, ahora sí, ¿cómo dejo ahí acá? Muchachos, yo sé que fue un poco tedioso y teórico, pero es que nuestros temas de sociales giran en torno a la teoría, ¿sí? A la teoría histórica, a la teoría geográfica. Hay que aprender, hay que hacer cosas para tener conocimientos. Y lo hice a través de esta figura del Prezi para que se viera un poco más bonita. Bueno, ya no me quedó tiempo para realizar un juego, pero bueno, vamos a ver qué podemos hacer para otra próxima ocasión que no se nos pueda extender mucho. Profe, y la asistencia. Sí, ya vamos para allá, muchachos. Nelson, muchas gracias, Sí, hermano. Vamos entonces con octavo 1, por favor. Solo octavo 1. Tengan en consideración los compañeros que ponen la asistencia, es decir, los profes, porque si copiamos eso de manera desordenada, después se hace mucho más difícil vaciarla a las planillas institucionales. Entonces, solo octavo 1. Sí, muchachos. Y hagan rapidito, qué pena pues acosarlos. Pero y no que, claro, Edward, y que no escriban sino el grupo y el nombre, no más. Que disculpen que no se les dio la palabra, pero realmente, pues, el tiempo fue muy escaso y ya.
Sí, mientras copia octavo 1, Eiber. Tiempo das. Tiene la Octavo manito 1. levantada. Hola, profe. Pasamos a Profe. octavo 2. Sí, octavo 2 están Bueno, copiando ya las. octavo 2. Eiber, Hola, profe. Profe, era para avisarle que a Juan José Uribe, de octavo 1, él estuvo presente en la clase, pero se tuvo que salir porque tenía cita médica, entonces para que le contaran la asistencia. Al final, por favor, me recuerdas otra vez para anotarlo, para que no quede ahí como intercalado. Listo, al final. Listo. octavo 2. Octavo 2, estamos en octavo 2 para que registremos la asistencia. A la 1, a las 2 y a las Octavo 2. 3. Vamos a pasar eso, octavo 3, muy bien. Primero el grupo, octavo 3, primero el grupo y después el nombre completo. Octavo 3, sí, colocamos 803, Nelson Sierra, en fin. Listo, así, más fácil. Muchas Chao. gracias a todos por la participación el día de hoy. Sí, y disculpen todo lo malo, pero es verdad. Desde las ciencias sociales se requiere mucho conocimiento, mucha teoría. Tranquilo. profe. Chao, Chao. Jorge.